Básicamente, ¿qué factores son los que llevan a un individuo, digamos, a entrar en cuarentena voluntaria? ¿Qué síntomas de alguna manera debería tener una persona para entrar en esta situación? Bueno, sí, primero quisiera aclarar lo que se refiere al término cuarentena. La cuarentena es una medida o acción de aislamiento social que se utiliza para evitar la propagación o al menos para disminuir la propagación de una enfermedad contagiosa. Ahora, una de estas medidas son la cuarentena. Ahora, la cuarentena se produce como, por ejemplo, si una persona asintomática, sin síntomas, está expuesta a una persona que tiene síntomas o el diagnóstico confirmado de coronavirus. En este caso en particular, la persona sin síntomas está indicado quedarse aislamiento social. Esto significa quedarse en casa por lo menos un periodo de 2 semanas, hasta monitorizado clínicamente para ver si desarrolla síntomas de la enfermedad. ¿Cómo tuvo que haber sido ese contacto con esa persona? ¿Estuvo en una oficina con alguien que tenía coronavirus? ¿Cuán cercano tuvo que haber sido ese contacto para que uno diga, ok, voy justamente a adherirme a la cuarentena? Bueno, para responder a esta pregunta hay que recordar el modo de transmisión del coronavirus. Como recordamos que el modo de transmisión es contacto cercano por lo menos 2 metros o 6 pies de la persona asintomática. Si esto se produce, hay un riesgo alto de adquirir esta enfermedad. Si esto se produce, si hay contacto cercano, entonces esta persona al entrar en riesgo sería candidato a ponerse en cuarentena. Lo otro sería compartir una área cerrada por lo menos 2 horas con la persona infectada. Por, digamos, un diámetro más amplio, ¿no? Exacto. Si este es el caso, si es una área cerrada, se considera simplemente 2 horas de exposición suficiente como para la persona ser candidato de cuarentena. Exactamente. Ahora bien, ¿qué medidas hay que tomar en una autocuarentena en casa? Esto es importante porque hay mucha gente que puede estar en una situación de esta naturaleza. Sí, bueno, hay que entender que si una persona va a estar en aislamiento social 2 semanas, hay que estar preparado tener todos los recursos necesarios para poder estar en casa por 2 semanas. Me refiero básicamente a alimentos, tener alimentos no perecibles en casa. Y a esto, bueno, llámese alimentos no perecibles, principalmente los que son alimentos enlatados, los que son, por ejemplo, leche evaporada, queso, mantequilla, legumbres enlatadas, atún. Esto tener las reservas por lo menos 2 semanas. Ahora, medicamentos. Claro, si hay una persona que tiene una enfermedad crónica y que tiene medicamentos de base, entonces esta persona tiene que asegurarse que tiene medicamentos. Por supuesto, que estén las provisiones suficientes para las próximas personas, pero le pregunto, en caso de que esa persona sospeche que pueda llegar a tener coronavirus, ¿qué medicamentos, digamos, básicos, lo que se dice en Estados Unidos over the counter, los cuales se venden sin restricción ninguna, sin receta médica, esa persona debería tener? Analgésicos, para un dolor de cabeza, jarabes antitusivos. Exacto, el coronavirus es como una gripe común o un common cold. Entonces lo que se utiliza es el acetaminofén, ibuprofen, para si una persona desarrolla lo que son fiebres o dolores musculares, este tipo de medicamentos son los más apropiados. Claro, estamos hablando de una persona individual, pero imaginemos que es una situación familiar, hay varias personas, imaginemos que vive un abuelo que tiene una enfermedad terminal. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso hay que asegurarnos que la persona mayor que está en riesgo, pues simplemente disminuir en lo posible el riesgo. Si tenemos una persona en casa que ha estado expuesta, lo ideal sería que en esa casa asegurarnos que personas mayores aislados, ¿no? Claro, o bueno, idealmente que no estén en la casa con esta persona que está en cuarentena. Entonces, de esa manera se protege a la persona que está en mayor riesgo. Ahora, si eso no es posible, entonces al menos no estar en la misma habitación que esta persona que tiene mayor riesgo. Ahora, básicamente, ¿quién debe salir de casa y qué medidas se deben tomar en caso de que se imponga una cuarentena mucho más estricta, que eso es una posibilidad no menor que puede ocurrir en el caso de que esta enfermedad tome desarrollos insospechados? Bueno, en realidad, si esto se produce una propagación masiva en la comunidad, en realidad la indicación es no salir de casa. Nadie podría salir de casa. Es por eso que se tienen que tomar las precauciones para una eventualidad de este tipo, que sería una eventualidad extrema en realidad. Claro, pero en algún momento alguien debe salir a buscar ciertas provisiones porque se pueden agotar, o sea, pueden haber
alguna falta de suministros en casa y alguien tiene que ser el designado. Perdón que la pregunta sea un tanto sí, bueno, claro, específica. Yo creo que en este caso hay que tomar ventaja de la tecnología. En este caso tenemos servicios de delivery, como lo que son claro. Amazon, Uber Eats, que podemos en este caso en particular sacarle provecho. Ahora, si tenemos familiares cercanos que no están en cuarentena, ellos podrían ser las personas encargadas de llevar los alimentos o las provisiones necesarias a las personas que están en cuarentena. Claro, pero también te lo preguntaba en el caso de que haya una cuarentena mucho más estricta y que las personas no puedan salir técnicamente de su casa. Está pasando en Italia, por eso te lo pregunto, en el cual debe haber una persona de la casa designada para ir a hacer compras o para salir de casa. Te lo pregunto porque específicamente esto pasa en Italia. ¿Cuál es el perfil de esa persona que podría salir para justamente realizar este tipo de trámites o de alguna forma para obtener algún tipo de pues nada, comida, alimento u otro tipo de cosas que estén faltando en casa? Bueno, definitivamente debe ser una persona, en general, una persona de la edad media. No se podría, en todo caso, exponer a una persona mayor. Claro. Tendría que ser una persona que simplemente, pues, goce de una salud adecuada y el tiempo de exposición en la comunidad tiene que ser mínimo. Ahora, se llegan también en ciertos países donde la cuarentena es mucho más estricta, el gobierno en todo caso toma parte de o toma acción en este tipo de eventos y es el encargado de llevar las provisiones a este tipo de familias que están aisladas. El factor que debe hacer que una persona que está en una autocuarentena se dirija cuidadosamente a un hospital, ¿hay algún protocolo? Imagino que la fiebre debe ser el primer indicio, el primer síntoma que debe levantar todo tipo de alarmas y hacer que esa persona vaya al hospital. Esa persona debe presentarse directamente. ¿Hay algún protocolo para obviamente llegar y tratar de que esa persona se exponga lo menos posible frente a otras de la comunidad? Claro que sí. Si una persona desarrolla síntomas, lo primero que tiene que hacer es básicamente llamar al Departamento de Salud del Estado de Florida. Una persona cuando está en cuarentena no está aislada y nadie la monitoriza, no es el caso. Hay una monitorización constante de parte del Departamento de Florida. Si una persona desarrolla síntomas, llámese fiebre, falta de aire, tos con expectoración, bueno, en este caso sería tos seca o dolores musculares, está indicado llamar a su médico primario o al Departamento de Florida. Ahora, el descarte de coronavirus se realiza sobre todo en las emergencias de los hospitales. En el caso en particular de la institución de donde yo vengo, que es la Universidad de Miami, tenemos ambientados algunas tiendas de descarte de coronavirus en la parte de emergencia, pero no adentro de emergencia, sino fuera, en las instalaciones externas de emergencia, para evitar el contacto con otras personas.